Terapia para la ansiedad. Publicación de Psychology Today. La función de la psicoterapia para la ansiedad no es solo restaurar la calma, sino dotar a las personas de la capacidad de recuperar el control sobre sí mismas cuando la preocupación amenaza con apoderarse de ellas. El paciente adquiere una habilidad portátil duradera que puede servir en la noche más oscura, el acantilado más alto o frente a la audiencia más grande. Pero hay más. Existe un valor irreductible y general de la terapia que nunca puede calcularse en una tarifa: la presencia del terapeuta mismo. Sí, el terapeuta ofrece la promesa de un tratamiento que ayudará, pero hay más. Como criaturas sociales, tenemos sistemas nerviosos exquisitamente sintonizados con la influencia de los demás. La presencia de otra persona, especialmente aquella cuya reconocida misión es ayudar, constituye una poderosa señal de seguridad que contrarresta directa y profundamente las alarmas, equivocadas, de amenaza que definen el trastorno de ansiedad. En esta página, ¿cómo tratan los terapeutas la ansiedad? En el centro de la ansiedad hay una evaluación errónea del peligro en la que las amenazas se exageran, lo que desencadena una serie de sentimientos negativos que abruman a los pacientes y conducen a un comportamiento de evitación. Los terapeutas apuntan a los tres grandes componentes de la ansiedad: preocupación, excitación física o nerviosismo y evasión, al enseñar uno o más programas bien investigados de habilidades que se adaptan a los peores pensamientos de los pacientes. Los pacientes aprenden qué tipo de pensamientos y comportamientos les provocan ansiedad, cómo sus propias creencias y declaraciones sobre sí mismos contribuyen a su trastorno y cómo su propia imaginación magnifica los peligros que perciben. También aprenden cómo reducir el malestar físico de la ansiedad y cómo abordar las situaciones que desencadenan sus síntomas o malestar general. La terapia generalmente se lleva a cabo en una serie de 12 o más sesiones que generalmente duran aproximadamente una hora. A menudo, a los pacientes se les asignan ejercicios para hacer en casa y habilidades para practicar entre sesiones. Por ejemplo, se les puede pedir a los pacientes que presten atención y anoten cuántas veces tienen tipos específicos de pensamientos. Las asignaciones son herramientas para ayudar a los pacientes a convertirse en expertos en el control de su propio pensamiento. ¿Por qué es importante la terapia para tratar la ansiedad? La terapia es importante para tratar la ansiedad porque transfiere a los pacientes la capacidad de aliviar su propia angustia en cualquier momento que surja. Las habilidades que los pacientes adquieren en la terapia duran mucho más allá del período de terapia y les dan la confianza de que no tienen que preocuparse por sus propios pensamientos, pueden lidiar con sus sentimientos sin estar incapacitados por la preocupación. Aprenden a evitar situaciones o experiencias que los pongan ansiosos y logran desarrollar formas más productivas de manejar sus preocupaciones y liberar la tensión de la ansiedad. Esas son habilidades que normalmente se adquieren a través del contenido de la terapia. La terapia también contribuye a la curación de formas que ningún otro tratamiento puede hacer. Debido a la forma en que está construido el sistema nervioso humano, la presencia del terapeuta tiene un efecto fisiológico que calma. La ansiedad es una respuesta al peligro percibido. La presencia de un ser humano amistoso es posiblemente la señal de seguridad más poderosa de la naturaleza. Activa una rama del sistema nervioso que ralentiza la frecuencia cardíaca y la respiración, libera la tensión muscular y mitiga el estado de alerta ante el peligro. ¿La terapia ayuda de maneras distintas al medicamento? La terapia para cualquier condición casi siempre hace algo que los medicamentos no pueden hacer: ayuda a los pacientes a aprender sobre sí mismos. Los ensayos clínicos controlados aleatorios dan a las terapias cognitivas y conductuales una ventaja en la efectividad sobre la medicación para reducir los síntomas de ansiedad. Como resultado, la terapia se considera el tratamiento de primera línea. Pero lo que quizás sea más importante, a diferencia de la medicación, donde los efectos terapéuticos se detienen cuando finaliza el tratamiento, la eficacia de la terapia perdura durante meses y años más allá del período de tratamiento.
Esto se debe a que la terapia proporciona habilidades que los pacientes pueden usar para calmar su percepción errónea o exagerada del peligro y sus reacciones físicas y mentales al mismo. La terapia también suele implicar una alianza o vínculo con el terapeuta que ayuda a motivar a los pacientes a cumplir con la terapia. Además, la persona del terapeuta es un componente activo del alivio de la angustia en la ansiedad. La presencia física del terapeuta tiene un efecto fisiológico en el paciente. Activa el nervio parasimpático, que transmite una sensación de seguridad y calma el cuerpo. La terapia también contribuye a la curación de formas que ningún otro tratamiento puede lograr. Debido a la forma en que está construido el sistema nervioso humano, la presencia del terapeuta tiene un efecto fisiológico que calma. La ansiedad es una respuesta al peligro percibido. La presencia de un ser humano amistoso es posiblemente la señal de seguridad más poderosa de la naturaleza. Activa una rama del sistema nervioso que ralentiza la frecuencia cardíaca y la respiración, libera la tensión muscular y mitiga el estado de alerta ante el peligro. ¿Cuándo se usa la terapia junto con medicamentos? La terapia se usa junto con la medicación cuando los pacientes están demasiado ansiosos como para siquiera concentrarse en la terapia. La sensación de peligro generalizado, que es un sello distintivo del trastorno, compromete su atención y sus recursos cognitivos. La ansiedad también hace que las personas se vuelvan impacientes, lo que les dificulta mantener el curso de la terapia para ver los beneficios del tratamiento. Una vez que se calma la intensidad de la ansiedad, los pacientes pueden tolerar la terapia. Además, los síntomas físicos de la ansiedad pueden consumir todo y ser muy angustiantes, y los pacientes a menudo quieren un alivio inmediato de los síntomas somáticos como estrategia de apertura. Pero la medicación no hace que la terapia sea más eficaz, ni la psicoterapia hace que la medicación sea más eficaz. ¿Qué hace la terapia? El objetivo de la terapia, como el objetivo de todo tratamiento, es reducir el sufrimiento. En el caso de la ansiedad, la fuente del sufrimiento es un resultado negativo imaginado que se avecina. Los tratamientos cognitivos y conductuales de la ansiedad apuntan ante todo a brindarte una buena comprensión de tu propia mente, cómo funciona y cómo puede seducirte para que creas que el peligro está a la vuelta de la esquina cuando no es así. Por lo general, proporciona una visita guiada de los tipos de pensamiento que amplifican la sensación de amenaza y las habilidades para cambiar sus pensamientos y los sentimientos negativos que engendran. Existe una serie de distorsiones cognitivas que las personas suelen hacer y los pacientes aprenden a identificarlas y corregirlas. Al examinar el contenido de los pensamientos e identificar qué los desencadena, los tratamientos cognitivos y conductuales o la ansiedad se centran directamente en la experiencia presente de las personas, no en su pasado. ¿La terapia ayuda con la ansiedad severa? La terapia puede ayudar a todos los grados de ansiedad, aunque en casos de ansiedad severa, los medicamentos pueden ser útiles para calmar los síntomas físicos y mentales angustiantes lo suficiente como para permitir que los pacientes sean receptivos a la terapia. Es la naturaleza de la ansiedad manifestarse en síntomas corporales como palpitaciones, latidos cardíacos rápidos, respiración rápida y superficial, nerviosismo y malestar general, a veces hasta el punto en que los pacientes sienten que están sufriendo un ataque cardíaco o que están a punto de morir. La conciencia de tales síntomas, las personas difieren en el grado en que son conscientes de tales sensaciones, generalmente agrava la sensación de amenaza que desencadena la ansiedad en primer lugar. Por esa razón, a muchos pacientes se les administran tranquilizantes con benzodiazepinas u otros medicamentos para brindar un alivio agudo. Los estudios demuestran que la terapia cognitivo-conductual es más útil para las personas con trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué tipo de terapia es mejor para la ansiedad? Un gran expediente de estudios muestra que el enfoque más eficaz y duradero para la ansiedad implica alguna forma de terapia cognitivo-conductual, TCC. Los dos métodos de TCC más utilizados para tratar el trastorno de ansiedad son la terapia de exposición y la terapia cognitiva, que a menudo se combinan de diversas formas.
Estas terapias se brindan de una manera altamente estructurada y sistemática, al tiempo que están en sintonía con las preocupaciones específicas de cada paciente. No solo imparten información y habilidades, sino que brindan una amplia oportunidad para que los pacientes practiquen las habilidades adquiridas, apoyando el desarrollo de nuevos hábitos saludables. Terapia de exposición. La terapia de exposición ha sido un tratamiento conductual de primera línea para los trastornos de ansiedad, especialmente las fobias. Es muy eficaz para aquellos cuya cautela ante objetos y experiencias específicas, perros, tomar un avión o, después de una experiencia traumática como un accidente automovilístico, estar en un automóvil, circunscribe su vida. La evitación es una estrategia contraproducente. Solo magnifica la sensación de amenaza y el sentimiento de pavor, que puede extenderse a otras situaciones y comprometer aún más la vida. La terapia de exposición implica enfrentar sus miedos, literalmente, pero gradualmente y en el contexto de la seguridad. En condiciones clínicas controladas, los pacientes se acercan gradualmente al estímulo problemático que previamente evitaban. Para aquellos con ataques de pánico, se inducen las sensaciones físicas que temen, y los pacientes tienen la oportunidad de aprender nuevas respuestas a ellas. Ha demostrado ser una forma muy eficaz de extinguir de forma duradera la percepción de amenaza. El tratamiento permite a los pacientes desarrollar la capacidad de regular las respuestas emocionales negativas, una actividad centrada en la corteza prefrontal del salvado. La terapia de exposición se puede realizar de diversas formas. La exposición puede tener lugar en la vida real, como cuando se le pide al paciente que dé un discurso ante un pequeño grupo de personas. La exposición puede producirse mediante realidad virtual, utilizando tecnología digital para simular todos los aspectos de la experiencia de volar en un avión, por ejemplo. O la experiencia se puede imaginar y relatar a un terapeuta. La exposición a lo que se teme también es un componente de la TCC. Para algunas personas, tolerar incluso la exposición controlada en un entorno seguro es abrumador. Abandonan la terapia de exposición o la evitan por completo. La investigación está explorando una versión modificada del tratamiento. La terapia de exposición muy breve, que implica exponer a las personas a un objeto temido en dosis tan pequeñas que la exposición no se registra en la conciencia. Sin embargo, los estudios muestran que la técnica puede ser eficaz para dominar la respuesta al miedo. Terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, TCC, es una forma de psicoterapia a corto plazo basada en la observación de que la forma en que las personas piensan afecta los sentimientos que tienen y los comportamientos en los que se involucran. Como toda buena psicoterapia, en realidad cambia el cerebro. Reconecta el cerebro, alterando los patrones de conexión en las redes neuronales involucradas en pensamientos y comportamientos. En el transcurso de una docena o más de sesiones, la TCC ayuda a los pacientes a afrontar las tres facetas básicas de la ansiedad: los procesos cognitivos que conducen a una preocupación sin fin, los inquietantes síntomas físicos, como el corazón acelerado y el nerviosismo generalizado, que son el signo de un sistema nervioso excitado, y las consecuencias conductuales de la ansiedad, como la evitación de lo que se teme, que de otro modo acaba por coartar la vida del paciente y privarle de placer. La TCC enseña habilidades para disminuir la hiperexcitación en todo el cuerpo. Entre las más efectivas se encuentran las técnicas de relajación y respiración diafragmática. Lo cognitivo, en TCC, se refiere a la atención que la terapia paga para impartir las habilidades de detectar y corregir pensamientos distorsionados, como la expectativa de resultados desastrosos para eventos futuros, sobre la base de que los pensamientos de adaptativos subyacen a sentimientos y comportamientos de adaptativos. Por ejemplo, los pacientes se les enseña a examinar la evidencia y a desafiar sus pensamientos automáticos, en lugar de aceptarlos al pie de la letra. Aprenden a identificar el pensamiento de todo o nada: si no me invitan a la fiesta, nunca tendré amigos; sacar conclusiones precipitadas; catastrofizar a partir de pequeños fragmentos de evidencia; ignorar o descartar evidencia positiva, y otros.
Distorsiones del pensamiento. Lo que todas las distorsiones cognitivas tienen en común es que crean una avalancha de sentimientos angustiantes que abruman la capacidad de ver el mundo de manera realista y hacer frente a la realidad. Terapia de aceptación y compromiso. ¿Cuándo es mejor buscar terapia para la ansiedad? Al igual que con todas las afecciones de salud mental, el tratamiento temprano evita mucho sufrimiento y angustia innecesarios, tiene más posibilidades de inducir la remisión que el tratamiento iniciado más tarde en el curso del trastorno y puede prevenir el desarrollo de cambios inflamatorios en el cerebro mismo. En ausencia de tratamiento, los estudios muestran que los trastornos de ansiedad tienden a ser crónicos tanto en hombres como en mujeres, aunque los síntomas pueden aparecer y desaparecer con el tiempo. A medida que los trastornos de ansiedad se vuelven crónicos, cobran un precio cada vez mayor en la calidad de vida. Las personas tienden a evitar situaciones que despiertan ansiedad y restringen las actividades en las que se involucran. A medida que su mundo se encoge, las oportunidades de placer se reducen, una de las razones por las que la depresión a menudo acompaña a la ansiedad. En casos extremos, la ansiedad puede hacer que las personas no estén dispuestas a salir de casa. La ansiedad no tratada aumenta el riesgo de consumo de sustancias, problemas de salud y comportamiento suicida. Algunas personas se resisten a iniciar la terapia porque tienen creencias erróneas sobre el proceso en sí. ¿Por qué es importante buscar tratamiento rápidamente? La terapia debe iniciarse tan pronto como se realice un diagnóstico de ansiedad. Cuanto más tiempo no se trata la ansiedad, más difícil se vuelve de tratar. El tratamiento temprano es esencial porque trastornos como la ansiedad pueden cambiar el cerebro, alterar la reactividad de varias estructuras cerebrales, promover la preparación para detectar y responder a amenazas potenciales y cambiar los circuitos neuronales que utilizan tales amenazas y alarmas. La investigación muestra que la ansiedad también está relacionada con cambios inflamatorios en el cerebro, y el trastorno de pánico puede exacerbar la activación inflamatoria. De hecho, se cree que los altos niveles de cambios inflamatorios son el vínculo entre los trastornos de ansiedad y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Existe evidencia de que la inflamación involucrada en la ansiedad puede, con el tiempo, contribuir a la neurodegeneración y, en un círculo vicioso, acelerar los cambios patológicos en el cerebro que hacen que la recuperación futura sea más difícil de alcanzar. La terapia ayuda a los pacientes a desarrollar habilidades no solo para combatir un ataque actual de ansiedad, sino también para prevenir futuros ataques. El tratamiento temprano tiene la mayor probabilidad de lograr la remisión completa de los síntomas. ¿Qué tan efectiva es la terapia? Los estudios muestran que tanto la terapia de exposición como la TCC no solo alivian los síntomas sino que mejoran la calidad de vida. Lo más eficaz para muchos trastornos de ansiedad es un protocolo de tratamiento que tiene elementos tanto de terapia de exposición como de terapia cognitiva. La evidencia respalda la terapia como tratamiento de primera línea a lo largo de la vida y para todos los tipos de trastorno de ansiedad. Y aunque la terapia es al menos tan eficaz como la medicación durante el tratamiento, sus efectos duran mucho más que los de la medicación. Además, se tolera mejor. Menos pacientes abandonan la psicoterapia por ansiedad que los programas de farmacoterapia. La psicoterapia tiene pocos efectos secundarios negativos. Es más, la tasa de recaída para aquellos que suspenden la medicación es mucho más alta, hasta un 95% en algunos estudios, que para los pacientes que suspenden la terapia. Estudios recientes muestran que la TCC que se toma a distancia es tan efectiva como la TCC realizada cara a cara. ¿Cuánto tiempo tardan en notarse los efectos de la terapia? Debido a que la TCC se centra en el presente y es pragmática, algunas personas comienzan a sentir alivio de los síntomas de ansiedad al principio del tratamiento, que generalmente implica de 12 a 20 sesiones que duran hasta una hora. Pueden beneficiarse de la presencia tranquilizadora de un psicoterapeuta o de la expectativa de mejora, factores que se sabe que influyen en la respuesta terapéutica, pero también pueden ser especialmente receptivos a los cambios en los patrones de pensamiento negativos.
Por lo general, las primeras sesiones se dedican a recopilar información sobre la naturaleza de las ansiedades del paciente, pero también se les puede indicar que comiencen a observar sus propios patrones de pensamiento como preludio para alterarlos. Para la mayoría de las personas, los estudios muestran que los hábitos de pensamiento disfuncionales que conducen a los síntomas de la ansiedad están tan profundamente arraigados que se sienten automáticos, y se necesitan varias sesiones, así como tareas entre sesiones, para comenzar a controlarlos. Puede ocurrir un progreso sesión por sesión, con disminuciones regulares en la sensibilidad a las amenazas, la sensibilidad a la ansiedad, la angustia subjetiva, la evasión y la interferencia con las actividades de la vida. Pero la mejora durante la terapia no suele ser lineal. De hecho, los retrocesos pueden ser una señal de progreso. Los pacientes pueden sentirse peor después de una experiencia de exposición a un miedo, por ejemplo, al dar una charla a un grupo de compañeros de trabajo, pero explorar la respuesta puede resaltar los pensamientos negativos exactos que necesitan más trabajo y abrir la puerta a un salto hacia adelante. ¿Cómo sabré que la terapia está funcionando? Sentirse más tranquilo y seguro o menos agobiado por las preocupaciones es un buen criterio. También lo es sentirse más libre para participar en más actividades. Pero esos factores no son de ninguna manera la única medida de eficacia terapéutica. Los profesionales de la salud mental evalúan regularmente el progreso de la terapia y dependen de dos herramientas importantes para monitorear los avances del paciente. Uno es su propio juicio experimentado sobre la capacidad del paciente para participar en el proceso terapéutico. La otra es una escala de calificación de síntomas estandarizada que evalúa exactamente dónde se encuentra el paciente en cada una de las muchas constelaciones de síntomas de ansiedad, desde los miedos hasta la inquietud y la frecuencia de orinar. La dificultad para concentrarse ha persistido, disminuido levemente, significativamente o ha desaparecido por completo. El paciente experimenta zumbidos en los oídos con frecuencia, ocasionalmente o nunca. La lista de verificación de síntomas más utilizada es la escala de calificación de ansiedad de Hamilton, a menudo llamada HAM-A. También hay escalas de ansiedad que los pacientes pueden usar para medir su propio progreso, la más conocida de las cuales es la escala de ansiedad de autoevaluación de Jung. Los pacientes se califican a sí mismos respondiendo 20 preguntas relacionadas con 4 grupos de síntomas psicológicos y físicos. Puedo inhalar y exhalar fácilmente, poco o nada del tiempo, algunas veces, gran parte del tiempo, la mayor parte del tiempo. ¿Por cuánto tiempo será necesaria la terapia? Las investigaciones indican que el 50% de los pacientes se recuperan en 20 sesiones, que suelen tener lugar a intervalos semanales. Al igual que con la terapia con medicamentos, los pacientes obtienen mejores resultados cuando la terapia se continúa durante un periodo posterior a la remisión de los síntomas. Hay 3 objetivos de la psicoterapia. La primera es la respuesta, una mejoría de los síntomas. Los pacientes pueden comenzar a experimentar una mejoría en unas pocas sesiones. El segundo es la remisión, la desaparición de todos los síntomas y el regreso al funcionamiento saludable en todos los ámbitos de la vida. Puede existir la tentación de interrumpir la terapia en este punto, pero el consenso de los expertos es que el tratamiento debe continuar al menos 6 meses después de la desaparición de los síntomas para asegurar la recuperación, el tercer objetivo del tratamiento, y mantener la capacidad de manejar el estrés de vida diaria. Los estudios demuestran repetidamente que completar un curso completo de terapia es fundamental para una recuperación completa. ¿Cuánto duran los efectos de la terapia? Los efectos de la terapia para la ansiedad pueden durar toda la vida, ya que imparte habilidades que tienen una utilidad diaria y se pueden utilizar a diario. Sin embargo, los estudios de terapia tienden a seguir a los pacientes durante meses o mucho más raramente siguen a los pacientes durante varios años. Sin embargo, existen algunos estudios a largo plazo y al menos uno ha encontrado que los pacientes no presentan síntomas hasta 14 años después de finalizada la terapia.
En dichos estudios, los pacientes que participaron en estudios aleatorizados anteriores de varios tratamientos son contactados y entrevistados acerca de los síntomas de ansiedad, medidos en escalas de calificación de síntomas bien establecidas, por psicólogos o enfermeras que no conocían la naturaleza del tratamiento original que recibió el paciente. Dichos estudios también muestran que, para muchos pacientes, los beneficios de la terapia pueden erosionarse durante períodos prolongados. El tratamiento provisional amplía los beneficios de la terapia. ¿Cualquier tipo de terapia puede ayudar? Para los pacientes, la recuperación de la ansiedad requiere comprender los tipos de eventos que precipitan una respuesta ansiosa, ser conscientes de sus propias vulnerabilidades psicológicas, identificar patrones de pensamiento distorsionados que conducen a sentimientos de amenaza y preocupación, aprender a calmar las tensiones físicas que acompañan a la ansiedad, reconocer los patrones evitativos de comportamiento que exacerban los problemas y desarrollar habilidades de resolución de problemas para lidiar con situaciones que provocan ansiedad, de modo que no abrumen la capacidad de funcionar. La mayoría de los tipos de psicoterapia tienen el potencial de ayudar a las personas a comprenderse mejor a sí mismas. Pero solo la TCC y las terapias de exposición se dirigen específicamente a las necesidades claramente definidas de los pacientes con ansiedad a través de protocolos de tratamiento que han sido validados mediante extensas pruebas de campo. La terapia grupal alguna vez es útil. La terapia de grupo para la ansiedad a veces se usa con adultos y está ganando popularidad como modo de tratamiento. Los estudios demuestran que es tan eficaz como el tratamiento individual para reducir los síntomas de ansiedad, pero parece especialmente valioso para niños y adolescentes. En parte eso se debe a que la ansiedad se está convirtiendo en un fenómeno generacional. Las tasas de ansiedad están aumentando dramáticamente entre los jóvenes, lo que sugiere que las habilidades cognitivas que se destacan de manera tan prominente en la resistencia a la ansiedad y otras condiciones de salud mental deben reforzarse en cohortes enteras de la población. Además, a muchas personas les resulta útil conocer a otras personas que viven con dificultades similares. Los programas grupales brindan oportunidades para modelar, reforzar y brindar apoyo social por parte de los compañeros. Especialmente para aquellos con trastorno de ansiedad social, los formatos grupales constituyen un medio de exposición a la experiencia social que tiene un valor terapéutico propio. Además, la terapia instituida a una edad temprana puede prevenir el desarrollo de patrones de respuesta rígidos que pueden convertir el trastorno de ansiedad en una condición crónica. ¿Cómo se evalúa el comportamiento en la terapia? Si bien las interacciones no estructuradas con los pacientes pueden proporcionar una ventana al funcionamiento del paciente, los terapeutas que brindan una buena atención realizan evaluaciones periódicas del estado clínico de un paciente utilizando criterios que han sido validados en muchos estudios. Para saber si un paciente está mejorando y en qué medida, se monitorea regularmente el progreso del tratamiento midiendo la gravedad de múltiples síntomas de ansiedad en escalas estandarizadas. El instrumento de evaluación más utilizado es la escala de calificación de ansiedad de Hamilton, o JAMA, que mide el progreso en 14 grupos de síntomas, desde el estado de ánimo ansioso, incluidas las preocupaciones y la anticipación temerosa, hasta los problemas del sueño, las dificultades de concentración y la memoria y los trastornos que se sienten en varios sistemas corporales. La gravedad se clasifica para cada grupo de síntomas. La comparación de los resultados en varias sesiones proporciona una imagen precisa de la efectividad del tratamiento e indica áreas donde puede ser necesario un trabajo más intensivo. ¿La terapia puede curar por completo la ansiedad? La ansiedad es una respuesta necesaria de alerta ante la posibilidad de una amenaza. Es una estrategia defensiva incorporada esencial para la supervivencia. La ansiedad está marcada por una mayor atención y tensión física, lo que estimula el rendimiento. La ansiedad se convierte en un problema cuando los mecanismos mentales de detección y respuesta de amenazas responden en exceso por cualquier motivo y los niveles de excitación se convierten en un obstáculo para el desempeño.
Cada ser humano en la Tierra vive con la responsabilidad de encontrar formas de mantener su propia ansiedad en niveles que no interfieran con el funcionamiento diario. Como resultado, la cura de la ansiedad no es un objetivo razonable ni siquiera deseable. El manejo de la ansiedad lo es. Piensa en afrontarlo, no en curar. El objetivo de toda psicoterapia para la ansiedad es impartir habilidades cognitivas y conductuales para hacer frente a la ansiedad, que normalmente aumenta y disminuye según las condiciones personales y situacionales. En ausencia de tales habilidades, la ansiedad puede volverse incapacitante, y una vez que la reacción exagerada a la amenaza se convierte en un patrón de respuesta arraigado, tiende a seguir un curso crónico. La psicoterapia se ha probado rigurosamente y se ha descubierto que ofrece habilidades importantes para controlar la ansiedad a lo largo de la vida. Siguiente. Lecturas esenciales. ¿El Botox es bueno para la salud mental?